Mi nombre es Lana Sheffield y durante la mayor parte de mi vida mi familia trató mis logros como ruido de fondo. Hace unas semanas, decidí poner eso a prueba una última vez. Dejé un mensaje en nuestro chat grupal familiar diciendo que me habían invitado a recibir un premio nacional, que la ceremonia sería transmitida en vivo y que significaría mucho si asistieran o al menos la vieran. Vi la burbuja de escritura parpadear, preparándome. Mi hermana respondió primero. Se rió del mensaje, lo llamó un premio estúpido y dijo que en su lugar iría a un concierto. Un momento después, mi mamá intervino. Luego mi papá añadió la frase que se me quedó grabada. No nos culpes si no vamos. Como si mi noche más importante fuera un recado opcional que intentaba imponerles haciéndolos sentir culpables. Leí sus mensajes 2 veces. No discutí, no expliqué que era realmente el premio, no les dije quién estaría en esa sala ni cuántas personas estarían mirando. Solo sonreí, escribí una sola palabra. De acuerdo. Y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Esa decisión lo cambió todo. La noche de la ceremonia, sus entradas para el concierto no detuvieron lo que sucedió después. Mientras ellos gritaban al ritmo de las canciones, mi nombre estaba siendo leído en televisión en vivo, mi rostro llenando las pantallas sobre sus cabezas. Y de repente, todos a su alrededor supieron exactamente quién era yo, mucho antes de que mi propia familia lo hiciera de verdad. Antes de contarte lo que dijo y lo que pasó después de que me fui, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo? ¿Y desde dónde estás viendo esto? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. O, para entender cómo pudo pasar todo esto. Tienes que saber cómo era crecer en la casa de los Sheffield. En el papel, parecíamos cualquier otra familia en un tranquilo barrio de Las Vegas. En realidad, nuestros roles se establecieron mucho antes de que yo tuviera edad para darme cuenta. Yo era la niña que se encargaba de las cosas, aquella por la que los maestros nunca tenían que preocuparse. Mi hermana mayor, Blair Sheffield, era la persona alrededor de la cual todos giraban. Si Blair tenía un partido, un ensayo, una nueva obsesión, la semana se amoldaba a su horario. Mi hermano menor, Corey Sheffield, era el bebé que se salía con la suya en casi todo mientras mantuviera a la gente riendo. A mi mamá, Donna Sheffield, le gustaba bromear diciendo que tenía una estrella, una ayudante y un comediante. Nunca lo dijo con crueldad, pero te decía exactamente dónde estaba yo. Mi papá, Kate Sheffield, trabajaba muchas horas y llegaba a casa listo para escuchar sobre la última gran cosa de Blair. Aprendí pronto que si quería pasar tiempo con él, necesitaba esperar a que ella terminara de contar sus historias. Empezó con cosas pequeñas. Un proyecto del que estaba orgullosa era dejado de lado porque Blair tenía un torneo próximo. Mencionaba algo de clase y mi papá asentía, luego se volteaba para preguntar sobre la práctica de Blair. Cuando Corey contaba un chiste, todos se giraban hacia él. Cuando yo hablaba, la gente usaba ese momento para rellenar bebidas o limpiar platos. Nada de esto era lo suficientemente dramático como para señalarlo y llamarlo injusto. Era una serie de decisiones silenciosas que me enseñaron que mis noticias eran secundarias. Dejé de intentar competir con las actuaciones de Blair y las travesuras de Corey. Me convertí en la que solucionaba problemas antes de que nadie más los notara. Si un formulario necesitaba una firma, me aseguraba de que estuviera sobre la mesa. Si se caía el internet, reiniciaba el router. Si mis padres olvidaban una cita, se lo recordaba. Cuanto más responsable me volvía, menos parecían mirarme directamente. Amaban los resultados, no a la persona que los producía. Veían una función confiable, no a una hija con su propia vida. Para la secundaria, rara vez me molestaba en compartir algo a menos que un maestro forzara una conferencia de padres y el elogio tuviera que ser entregado por mí. Blair era 3 años mayor, y en su mundo, siempre había una audiencia. Entrenadores, directores de coro, incluso vecinos hablaban de ella con el tipo de emoción que hacía brillar a mis padres. Cuando alguien en el supermercado preguntaba por nuestra familia, empezaban con la última actuación de Blair y los chistes de Corey. Yo generalmente no salía a relucir a menos que la persona insistiera. Me decía a mí misma que no necesitaba el centro de atención. Me apoyé en lo único que era mío. Resolver problemas sin fanfarria. Encontré mi camino en un campo donde el trabajo importaba más que quien lo hacía. Donde podía permanecer detrás de escena y dejar que los resultados hablaran.
Se adaptaba a la versión de mí que mi familia me había entrenado para ser. La persona que intervenía en silencio, arreglaba las cosas y se iba antes de que alguien se diera cuenta. Los años pasaron así. Cumpleaños, festividades y reuniones familiares seguían el mismo patrón. Los planes de Blair marcaban el tono. Cory flotaba con su encanto. Yo mantenía todo en funcionamiento. Si compartía un logro, aterrizaba como un pequeño detalle educado, y luego el foco volvía a lo que fuera que Blair tuviera en marcha esa semana. Cuando la oportunidad del premio nacional apareció por primera vez, no parecía real. Empezó como un correo electrónico de un comité pidiendo más información sobre un proyecto que mi equipo había completado. Respondí sus preguntas y volví al trabajo. Incluso cuando escribieron de nuevo para decir que había sido preseleccionada, no corrí a contárselo a mis padres. Ya podía oír cómo iría la conversación. En cambio, me lo guardé para mí mientras el proceso se desarrollaba. Hubo llamadas telefónicas, entrevistas y largos formularios que me pedían que explicara por qué nuestro trabajo era importante. Personas de la organización hablaron con mi jefe y con colaboradores que habían visto el impacto de cerca. Cada paso hacía avanzar las cosas y aún así yo permanecía en silencio en casa. La invitación oficial llegó una tarde a mi bandeja de entrada mientras estaba entre reuniones. Detallaba la fecha de la ceremonia, el lugar y el hecho de que el evento sería filmado y transmitido. Mi nombre estaba allí de una manera que nunca lo había visto antes. Ligado a algo que no podía ser descartado como un pequeño logro privado. Me quedé mirando ese correo electrónico durante mucho tiempo. Por primera vez en años, tenía algo que mi familia no podía minimizar fácilmente, un momento que existiría les importara o no. Por un breve lapso de tiempo, fue solo mío. Para cuando esa invitación llegó a mi bandeja de entrada, mi trabajo ya había estado cambiando silenciosamente mi vida durante años. Terminé en comunicaciones de emergencia porque era el único lugar donde mi hábito de analizar todo se convertía en una ventaja. Me uní a un pequeño equipo que desarrollaba software para ciudades, herramientas que intentaban reducir segundos en los tiempos de respuesta cuando la gente llamaba pidiendo ayuda. Mi parte era el motor de enrutamiento, la pieza que observaba patrones de tráfico, capacidad hospitalaria e historiales de llamadas, y luego sugería a dónde debía ir cada ambulancia. En una ciudad como Las Vegas, donde las luces de los casinos permanecían encendidas toda la noche y las sirenas nunca se detenían realmente. Unos pocos segundos podían separar un susto de una tragedia. La mayor parte de lo que hacía vivía en repositorios de código que nadie fuera del edificio vería jamás. Pasaba noches enteras revisando registros de llamadas y datos de sensores, buscando patrones extraños que pudieran ralentizar a un equipo. Cuando el sistema funcionaba, no había titulares ni discursos. La pantalla de un despachador se iluminaba con una recomendación clara. Un equipo llegaba a la puerta correcta antes y la vida seguía su curso. La primera persona que trató ese trabajo como algo más que ruido de fondo fue la doctora Selma Rodés, la directora de nuestro grupo de investigación. Se dio cuenta de que me ofrecía como voluntaria para los conjuntos de datos más feos, los casos enredados que hacían que los ojos de otras personas se pusieran en blanco. En lugar de decirme que me relajara, me incluyó en conversaciones sobre arquitectura y modos de fallo. Y dijo en voz alta que mi necesidad de entender cada detalle era una fortaleza. Bajo su dirección, nuestro proyecto comenzó como un piloto silencioso en una parte de la ciudad. Después de que el software se puso en marcha, los números dentro del departamento comenzaron a cambiar. Los tiempos de respuesta promedio disminuyeron. Menos llamadas rebotaban entre estaciones. Los despachadores enviaban notas breves después de un fin de semana difícil diciendo que se sentían menos indefensos. Leíamos cada mensaje, arreglábamos lo que estaba roto y desplegábamos el sistema un poco más cada trimestre hasta que nuestros mapas cubrieron todo el valle. La nominación para el premio vino de fuera de nuestra oficina. Un coordinador regional extrajo datos del año pasado, construyó gráficos que mostraban cuántas personas habían recibido atención más rápido y envió todo el paquete a un comité nacional que rastreaba innovaciones en seguridad pública. No supe que mi nombre estaba siquiera en la conversación hasta que Selma me pidió que entrara a una sala de conferencias una tarde y cerró la puerta. Me dijo que el comité quería hablar con la persona que había diseñado el núcleo del motor de enrutamiento y que todas las flechas en sus documentos apuntaban hacia mí. Habría entrevistas, dijo, y un largo proceso de revisión del que me enteraría principalmente de segunda mano.
Sentí el impulso familiar de restarle importancia. En mi cabeza, seguía siendo solo código, solo reconocimiento de patrones, solo yo haciendo lo que nadie más quería hacer durante tantas horas. Selma no me dejó quedarme ahí. Me recordó los turnos de noche pasados observando paneles de control en vivo. Del error persistente que había llevado todo un fin de semana a rastrear, de la vez que un despachador llamó a nuestro número de guardia llorando porque el nuevo sistema había movido a un equipo a su posición justo a tiempo. Si el reconocimiento llegaba, dijo, sería menos sobre matemáticas ingeniosas y más sobre negarse a abandonar un problema hasta que se comportara. La revisión se extendió durante los siguientes meses. El comité envió listas de preguntas que me obligaron a explicar nuestro trabajo en un lenguaje sencillo. Pidieron cronogramas anonimizados de llamadas gestionadas con el nuevo sistema. Querían saber qué significaba en términos humanos que una ambulancia llegara unos minutos antes en una ajetreada noche de fin de semana. En la oficina, seguíamos lanzando actualizaciones y gestionando incidentes mientras la decisión se tomaba en algún lugar muy por encima de nosotros. Era más fácil centrarse en el próximo despliegue que imaginar en qué sala estaban sentadas esas personas con mi nombre en su agenda. Cuando finalmente llegó el correo electrónico oficial, tuve que leerlo 2 veces antes de que tuviera sentido. El sello de una agencia federal estaba en la parte superior de la página. El mensaje decía que había sido seleccionada para recibir un premio nacional a la innovación en seguridad pública, que la ceremonia se celebraría en el salón de un hotel del centro y que el programa sería grabado y transmitido como parte de un evento más grande en honor a diferentes tipos de servicio. Había una línea sobre llevar invitados, una breve nota sobre el posible interés de los medios y un enlace a un horario lleno de instrucciones de seguridad. Durante un día, mantuve esa noticia dentro de las paredes de nuestro edificio. Reenvié el correo electrónico a Selma y a mi gerente. La gente pasaba por mi escritorio con sonrisas de asombro y choques de manos torpes. Alguien imprimió la invitación y la pegó en el refrigerador de la sala de descanso. El líder de mi equipo bromeó sobre practicar nuestra postura por si una cámara barría la fila. Selma me apretó el hombro y dijo en voz baja que el premio no cambiaba quién era yo. Solo significaba que otras personas finalmente se veían obligadas a ver lo que había estado haciendo a plena vista. Fue solo esa noche cuando me senté sola en la mesa de mi cocina con el paquete de información extendido frente a mí que la sección sobre los invitados dejó de parecer teórica. En el medio de la página había una frase simple. Puede invitar hasta 4 familiares o amigos. Me quedé mirando esas palabras el tiempo suficiente para que el hielo de mi bebida se derritiera. Imaginé sillas vacías en la fila reservada a mi nombre. Imaginé a mis padres y hablé bajo el brillo de neón del strip, completamente inconscientes de lo que estaba sucediendo al otro lado de la ciudad. Una parte de mí quería guardarme todo el asunto para mí, de la misma manera que había tratado cualquier otro logro que no encajara perfectamente en su idea de algo importante. Otra parte de mí, la más pequeña y enojada, quería que vieran esto, lo entendieran o no. Para cuando el cielo sobre el desierto se había oscurecido por completo, había tomado una decisión. Abrí nuestro chat familiar, escribí una cuidadosa invitación y la envié antes de que pudiera reducirla a algo que pudieran ignorar. La noche de la ceremonia llegó más rápido de lo que esperaba. A última hora de la tarde, estaba en una habitación de hotel en el centro, de pie frente a un espejo de cuerpo entero, mientras una estilista ajustaba el último borde de un vestido oscuro en su lugar. La invitación había pedido vestimenta formal, el tipo de apariencia pulida que normalmente solo veía en segmentos de noticias y galas de recaudación de fondos. Bajo las suaves luces de la habitación, parecía una versión de mí misma que apenas reconocía. Alguien a quien la gente podría detenerse a mirar por un momento antes de seguir adelante. Abajo, el evento ya se estaba desarrollando. Gafetes de seguridad, mesas de registro y programas impresos convirtieron el vestíbulo en un laberinto controlado. Miembros del personal con auriculares se movían entre grupos de invitados. Cada persona allí representaba una categoría de servicio. Salud pública, educación, infraestructura, respuesta a emergencias. Mi nombre estaba en la sección central del programa, entre personas de las que solo había leído en informes. Me moví siguiendo las indicaciones que los organizadores nos habían enseñado durante el ensayo. Conoce al coordinador. Entrega tu teléfono por unos minutos mientras confirman tus detalles. Posa para una foto rápida frente a un banner con demasiados logotipos. Acepta un gafete con tu nombre y la palabra homenajeada debajo.
Sigue a un miembro del personal hasta el salón de baile donde las cámaras esperaban en trípodes silenciosos. La sala se sentía irreal. Mesas redondas llenaban el suelo, cada una marcada con pequeñas tarjetas. Un escenario bajo recorría la pared del fondo con un simple podio en su centro. Arriba, 3 grandes pantallas colgaban como paredes adicionales, listas para mostrar nombres, metraje y la transmisión en vivo de la que los organizadores no dejaban de hablar. Sabía que una de esas pantallas contendría mi rostro más tarde. También sabía exactamente quién no estaría en las filas debajo de ella. Nuestra sección estaba cerca del centro de la sala. Selma se unió a mí allí, una presencia constante con un sencillo traje negro, impasible ante el brillo que nos rodeaba. Miembros de mi equipo entraron con los ojos muy abiertos, apretándome la mano o dándome un golpecito en el hombro mientras tomaban sus asientos. Durante unos minutos silenciosos, el ruido de la sala se desvaneció. Todo lo que sentí fue el peso del momento presionando desde todos los lados. El programa comenzó con discursos de funcionarios que habían hecho de este tipo de escenario su segundo hogar. Hablaron de servicio, sacrificio y el trabajo invisible que mantenía a las ciudades en funcionamiento. Escuché medio presente, medio en otro lugar. Traté de no imaginar a mis padres y hablé entrando por las puertas. Traté de no imaginarlos deslizándose en los asientos vacíos junto a mis colegas. Había enviado el mensaje. Ellos habían tomado su decisión. Esta noche no se trataba de las sillas vacías. Cuando llegó la categoría de servicios de emergencia, mi atención volvió de golpe a la sala. Un vídeo corto se reprodujo en las pantallas mostrando a despachadores en consolas, equipos abriéndose paso entre el tráfico, imágenes satelitales de las redes urbanas por la noche. Un narrador explicó lo que hacía nuestro software en trazos amplios y cuidadosos. Mencionaron mi nombre una vez, limpio y neutral, y sentí el codo de Selma rozar el mío. Luego, el presentador leyó la tarjeta que tenía en la mano describiendo un sistema de enrutamiento que ha acortado los tiempos promedio de respuesta de las ambulancias en todo el Valle de Las Vegas. Hubo una frase sobre vidas alcanzadas antes, sobre cómo los segundos importaban cuando la gente llamaba pidiendo ayuda. Finalmente, dijo mi nombre completo y me pidió que subiera al escenario. Caminar hacia el podio se sintió como moverse bajo el agua. Los aplausos subieron y se mezclaron en un solo sonido. Las luces del escenario borraron los bordes de la multitud, dejando solo formas y destellos. Acepté una placa de cristal que reflejaba la luz y un apretón de manos de una persona cuyo título conocía, pero cuyo rostro no se sentía del todo real. Un fotógrafo capturó el ángulo donde sonreí sin creer del todo que algo de eso estuviera sucediendo. En algún lugar en el fondo de mi mente, se desarrollaba una escena más pequeña. Casi podía ver a mi familia en el recinto del concierto al otro lado de la ciudad. Ya en sus asientos mientras la banda terminaba una canción. Imaginé las pantallas del vestíbulo pasando anuncios y luego, brevemente, un segmento de noticias sobre el evento en el que estaba. Imaginé mi propio rostro apareciendo entre comerciales de cerveza y fechas de giras. Mi nombre impreso en la parte inferior de una transmisión sobre la que no se habían molestado en preguntar. Después de alejarme del podio y regresar a la mesa, el resto del programa continuó a mi alrededor como una película que ya había visto. Más nombres, más aplausos, más historias de trabajo que generalmente permanecían fuera de la vista. Mi teléfono, silencioso en mi bolso, vibró una vez con una notificación al captar de nuevo la señal del edificio. En algún otro lugar de la ciudad, otro conjunto de pantallas parpadeó y mi familia finalmente vio aquello a lo que habían estado demasiado ocupados para asistir. Después de que terminó el programa y las cámaras se apagaron, el salón de baile se vació en ecos suaves y tintineo de cristalería. Recogí mi teléfono de la mesa de registro y lo sentí vibrar sin parar en mi mano, la pantalla iluminándose con un cúmulo de notificaciones que se apilaban más rápido de lo que podía borrarlas. La mayoría de las alertas eran las que esperaba. Mensajes de compañeros de trabajo, correos electrónicos de funcionarios de la ciudad, un largo hilo de nuestro canal de operaciones donde alguien había dejado una captura de pantalla borrosa de mí en el escenario. Enterradas debajo de esas había docenas de llamadas perdidas de los mismos 4 números y una avalancha de mensajes de texto sin leer en el hilo familiar. La marca de tiempo de la primera ráfaga coincidía perfectamente con la hora en que el concierto habría tenido un descanso. Abrí el chat y dejé que la barra de desplazamiento saltara. En la parte superior estaba mi invitación, silenciosa y pequeña.
Debajo, la respuesta donde mi hermana había descartado el premio como un recado sin sentido, y mis padres se habían puesto de su lado. Más abajo, el tono cambió drásticamente. Los mensajes de mi mamá eran bloques ansiosos, hablando de pantallas gigantes sobre el estadio y gente que se giraba a mirar cuando apareció mi nombre. Mi papá había escrito sobre extraños que preguntaban si eran familia mía. Añadió comentarios sobre lo orgullosos que se sentían, lo increíble que era todo. Los textos de Blair eran más cortos, concisos, llenos de signos de exclamación que hacían que todo pareciera una actuación para una multitud invisible. Leí cada mensaje lentamente. Describían el ruido en el lugar cuando apareció el clip de la ceremonia. La forma en que los fans cercanos habían intentado tomar fotos de la transmisión, las preguntas que siguieron cuando el pie de foto debajo de mi imagen detallaba mi puesto de trabajo. Nadie mencionó el hecho de que habían elegido un concierto en lugar de estar en la sala. Escribieron sobre conmoción y orgullo e incredulidad, como si lo único que importara fuera lo dramática que había sido la revelación. Por un momento, un viejo reflejo se encendió, el instinto de suavizar las cosas y hacer que todos se sintieran mejor. Casi podía oírme a mí misma escribiendo palabras tranquilizadoras, explicando el proyecto en términos simples, desviando el foco de lo que habían hecho hacia lo emocionante que se veía el futuro. Mis pulgares flotaron sobre el teclado mientras esa versión de la conversación se desarrollaba en mi cabeza. En cambio, bloqueé la pantalla y bajé el teléfono. Mi equipo esperaba en la mesa, atrapado entre la celebración y el cansancio que sigue a una larga campaña. Selma levantó una ceja cuando vio mi rostro y mi agarre en el dispositivo. Negué con la cabeza una vez, no estaba lista para desempacar todo eso, y me dejé llevar por las pequeñas tareas prácticas de la noche, terminar la foto de grupo, agradecer a los organizadores, averiguar en qué fila de transporte compartido esperar fuera del hotel. Para cuando llegué a mi apartamento, la ciudad había comenzado a calmarse. Coloqué la placa en el mostrador, me quité los zapatos y finalmente abrí el teléfono de nuevo. Las notificaciones sin leer se habían multiplicado. Junto al hilo familiar había mensajes de parientes lejanos, antiguos compañeros de clase, vecinos de la calle sin salida donde crecí. Enlaces a clips de noticias se encontraban debajo de sus notas con comentarios sobre lo increíble que era ver mi rostro durante una noche en el strip. De vuelta en el chat familiar, el tono había cambiado de nuevo. La conmoción frenética de la primera ola se había enfriado hasta convertirse en algo más calculado. Mi mamá preguntaba si las noticias locales querrían hablar con ellos sobre cómo había sido criar a una hija tan dedicada. Mi papá se preguntaba en voz alta si la ciudad estaría interesada en una historia sobre el barrio de donde venía. Blair lanzó la idea de publicar una foto antigua de nosotras de niñas con una leyenda sobre siempre haber creído en mí. Me desplacé hasta llegar al punto donde su nuevo plan se encontraba directamente encima de las líneas donde habían ignorado la invitación. Luego tomé una serie de capturas de pantalla y las guardé en una carpeta con un nombre que solo yo reconocería. No respondí. La brecha entre lo que decían ahora y lo que habían dicho antes no parecía algo que unos pocos mensajes nocturnos pudieran cerrar. Fuera de mi ventana, el strip brillaba con sus colores habituales, indiferente a quién había sido aclamado en salones de baile o salas de conciertos esa noche. Dentro de mi sala, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentarme con la verdad de lo que sus palabras realmente significaban. La mañana se instaló sin preguntar qué tipo de día quería que fuera. Desperté con la luz del sol filtrándose por las persianas y la leve vibración de mi teléfono en la mesita de noche. Por un segundo, imaginé que era solo el flujo habitual de correos electrónicos del trabajo. Otro ciclo de pequeños problemas que necesitaban soluciones silenciosas. Luego vi el mismo grupo de nombres cerca de la parte superior de la pantalla, superpuestos con remitentes con los que no había hablado en años. Puse el dispositivo boca abajo y fui a preparar café. El silencio de mi apartamento se sentía frágil, algo que necesitaba proteger antes de dejar entrar las reacciones de otras personas. Cuando la taza estuvo caliente en mis manos, me senté en la mesa y desbloqueé el teléfono. Los reporteros ya habían empezado a rondar. 2 estaciones locales pedían entrevistas. Un medio regional quería filmar en nuestra oficina. El equipo de comunicaciones de mi departamento había enviado una nota sobre cómo manejar las solicitudes, recordándome que no tenía que decir que sí cada vez que alguien me apuntara con una cámara. Debajo de ese hilo, el icono del chat familiar todavía brillaba. Cuando lo abrí de nuevo, el patrón de la noche era claro.
Después de la primera ola de conmoción, mis padres habían pasado directamente a la planificación. Se preguntaban a qué parientes llamar, qué vecinos quedarían más impresionados, si algún periodista querría imágenes de la calle donde había crecido. Los mensajes de Blair parecían borradores para publicaciones públicas, nostalgia pulida y afirmaciones de que siempre supo que estaba destinada a algo grande. Cory había añadido algunas reacciones dispersas, como si estuviera tratando de mantener el equilibrio sin tomar partido. Me desplacé por todo hasta llegar a la línea en blanco al final. Cualquier cosa que escribiera allí sería releída e integrada en cualquier historia que contaran sobre nosotros. La diferencia ahora era que finalmente entendía que tenía voz en cuanto acceso obtenían a la versión de mí que el mundo acababa de conocer. Escribí lentamente, revisando cada línea antes de dejarla. Mantuve el mensaje corto. Reconocí que la ceremonia había sido un gran momento, que sí, era extraño ver mi rostro en pantallas en lugares que nunca había pisado. Luego tracé un límite. Dije que no quería entrevistas centradas en nuestra vida familiar, que no participaría en reportajes sobre mi infancia, que cualquier historia que aceptara contar se centraría en el trabajo y en las personas que dependían de él. También dije que me dolía verlos luchar por encontrar formas de beneficiarse de algo que habían descartado tan rápidamente. No cité sus respuestas anteriores. No era necesario. Estaban allí en el historial de desplazamiento, y las personas más decididas a ignorarlas eran las que las habían escrito. Terminé pidiéndoles que no contactaran a mis compañeros de trabajo ni a nadie del departamento y diciendo que si un reportero se les acercaba, esperaba que eligieran la honestidad sobre la imagen. Cuando le di a enviar, el indicador de escritura apareció casi de inmediato. Durante unos segundos, parpadeó intermitentemente como si nadie pudiera decidir quién debería hablar primero. Finalmente, la respuesta de mi mamá llegó en un bloque de texto compacto que intentaba cubrir todos los ángulos a la vez. Insistió en que solo estaban emocionados, que estaban orgullosos a su manera, que yo estaba pensando demasiado como de costumbre. La respuesta de mi papá llegó a continuación. Más cortante. Escribió que no debería decirles cómo hablar de su propia hija, que habían sacrificado mucho a lo largo de los años, que no le gustaba que lo hicieran sentir como un villano en una noche que debería haber sido una celebración. Blair no envió un párrafo. Disparó varios mensajes en su lugar, cada uno más afilado que el anterior, acusándome de ser desagradecida, de intentar avergonzarlos, de actuar como si me hubiera criado sola. Sus palabras aterrizaron con menos fuerza de lo que podrían haberlo hecho incluso un año antes. En lugar de remodelar mi percepción de lo que había sucedido, sonaban como ecos de una habitación de la que ya había salido. Las leí, esperé a ver si alguna parte de mí quería volver a la discusión familiar sobre quién había hecho qué por quién, y solo sentí una claridad cansada. Cerré el chat sin responder y abrí de nuevo el correo electrónico de nuestro equipo de comunicaciones. Habían adjuntado una breve guía de medios sobre los límites y sobre no sentirse obligado a compartir detalles que me incomodaran. Cerca del final había una línea sobre cómo las personas más cercanas a nosotros a veces pueden ser las menos preparadas para la atención pública y cómo estaba bien imponer distancia. Al ver esas palabras, me di cuenta de que no tenía que esperar a que nada cambiara. La distancia no era un castigo aquí. Era un conjunto de coordenadas que podía elegir por mí misma. Volví al hilo familiar una última vez y lo silencié durante un año completo. Luego abrí las ventanas de conversación individuales una por una y también desactivé sus alertas. Los mensajes seguirían llegando si los enviaban, pero mi hogar permanecería en silencio a menos que yo decidiera lo contrario. Las semanas siguientes no se sintieron como una vuelta de la victoria. Se sintieron como un reinicio. En el trabajo, el premio se convirtió en una especie de abreviatura. Gente nueva se unió al equipo y había que explicarles por qué a veces aparecían extraños con cámaras. Los despachadores me detenían en el pasillo para compartir pequeños detalles que nunca veía en un tablero. Un niño que llegó a un hospital antes de que una convulsión se descontrolara. Una vecina anciana que no tuvo que pasar una noche sola en el suelo porque un equipo llegó lo suficientemente rápido para ayudarla a levantarse. Selma usó la atención de los medios para presionar por más fondos, más personal, más gente obstinada que odiara los problemas sin resolver tanto como yo. Dentro de ese impulso, mi vida personal se reorganizó en torno a elecciones más tranquilas. Mantuve mi número de teléfono, pero eliminé el hilo familiar de mi pantalla de inicio.
Fui a cenar con compañeros de trabajo que se habían convertido en amigos, gente que sabía cuánto había costado el proyecto y no necesitaba que lo minimizara para que se sintieran cómodos. Me reuní con estudiantes que visitaban el departamento, respondí sus preguntas sobre el agotamiento y el propósito, y les dije claramente que el trabajo importaba más que cualquier titular. Ocasionalmente, fragmentos de mi antigua vida se colaban. Un conocido en común mencionaba que mis padres habían enmarcado un recorte de periódico y lo habían colgado en la sala. Alguien de nuestra calle de origen enviaba un mensaje directo diciendo que mi mamá hablaba de mí sin parar en las reuniones del vecindario. Ahora siempre omitiendo la parte en la que se había saltado la ceremonia. Una vez, un primo lejano me reenvió un largo correo electrónico que mi papá había escrito sobre criar a una hija que nunca necesitó mucho de nosotros, como si la distancia fuera un motivo de orgullo. Leí esas actualizaciones de segunda mano de la misma manera que podría leer un informe meteorológico de una ciudad que ya no planeaba visitar. Describían condiciones que no podían hacerme daño a menos que volviera a entrar en ellas. Decidí no hacerlo. Blair intentó una ruta diferente. Cuando se dio cuenta de que no respondía en el chat grupal, comenzó a publicar sobre mí en línea, etiquetando mi cuenta en fotos antiguas y escribiendo leyendas sentimentales sobre siempre haber creído en mi hermana pequeña. Le envié un único mensaje directo, el primero en meses, diciendo claramente que no quería que nuestra relación se presentara de esa manera, y que si continuaba, la bloquearía en todas partes y pediría al equipo legal del departamento que interviniera si fuera necesario. Quitó las etiquetas. Siguió publicando, pero sin mi nombre. Así es como se ven las consecuencias en mi mundo. No escenas públicas ni confrontaciones dramáticas, solo una serie de puertas cerradas. Mis padres podían presumir ante cualquiera que quisiera escuchar, pero no podían contactarme directamente. Blair podía interpretar la nostalgia para su audiencia, pero no podía reescribir lo que realmente había sucedido. Cory podía mantenerse neutral todo el tiempo que quisiera, pero el camino de regreso a mi vida diaria había sido cortado la noche en que decidieron que un concierto importaba más que presentarse. Lo que permaneció abierto fueron las partes de mi vida que elegí con intención. Seguí trabajando en el sistema de enrutamiento y en los proyectos que le siguieron. Me ofrecí como voluntaria para ser mentora de pasantes que me recordaban a la versión de mí misma que una vez se sentó en el dormitorio de su infancia enseñando silenciosamente a una computadora a escuchar. Me uní a un pequeño grupo que revisaba los cuasi accidentes e intentaba aprender de cada uno, no porque un comité pudiera notarlo, sino porque en algún lugar al otro lado de una llamada, un extraño estaba esperando. Si hay alguna lección en todo esto, no es que el éxito arregle el pasado o que el reconocimiento público sane el abandono privado. No hace ninguna de las dos cosas. El verdadero cambio llegó cuando dejé de tratar la atención de mi familia como un premio que tenía que seguir ganando. Construí una vida donde las personas más cercanas a mí sabían lo que hacía, se preocupaban por qué era importante y se presentaban mucho antes de que apareciera una cámara. Si te llevas algo de mi historia, que sea esto. Tienes permitido trazar tus propias líneas. Tienes permitido decidir qué invitaciones importan y cuáles no. Tienes permitido alejarte de las personas que solo recuerdan tu valor cuando alguien más se lo deletrea en una pantalla. La distancia no es crueldad cuando te mantiene íntegro. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Si te hizo pensar en tus propios límites o en la forma en que valoras a las personas que te rodean, tómate un momento después de este vídeo para conectar contigo mismo y con la persona en tu vida que quizás todavía esté esperando a que alguien se presente cuando no hay luces ni aplausos.